Bueno, y cuentas regresivas para las elecciones generales de mayo de 2024, nuestra apuesta de cobertura del pasado viernes y sobre todo también las reacciones y el análisis de cómo pinta el panorama. Quiero dar la bienvenida ya a Guillermo Márquez Amado, ex magistrado del Tribunal Electoral, para poner en contexto el tema y sobre todo también sus actores. Temprano viernes hablábamos con el magistrado Valdés Escoffier y nos hablaba de que, el reto del Tribunal Electoral es apostar por el voto informado más que por el voto clientelar. Quiero empezar por ahí. Doctor, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buen día. Muy buenos días. ¿Cómo está, Iker? Muy buenos días también a todos los panameños que nos ven. Hay un aspecto muy importante. Castalia le preguntaba al magistrado en esa entrevista del viernes sobre los retos principales del Tribunal Electoral en este año electoral. Y le decían, bueno, el voto informado, más que el voto clientelar, doctor. Por supuesto. Ojalá se hiciera una excelente difusión de las cualidades de los distintos candidatos para que los electores, al ejercer el voto, escojan contenido, escojan calidad y no se vayan tanto, como ha sido frecuente particularmente en los últimos años, por esos eventos en los que los candidatos y los partidos políticos distribuyen jamones, dan prebendas, hacen promesas vacías de ofrecer trabajo en el Estado y naturalmente que eso conlleva la botadera de los que ahora están ahí, aunque sean buenos y tengan experiencia. Sí. Esa difusión es importantísima para esto, pero además debe hacerse ojalá se gastara dinero, no tanto, la cuarta parte del dinero que se da a los partidos políticos y a los candidatos para llevar a cabo sus campañas y hacer las contrataciones publicitarias para eso, pero que se gastara en que las personas pudieran enterarse de las distintas cualidades, de los triunfos de los candidatos que hayan tenido, de su preparación, de los antecedentes que tengan en materia de lucha contra la corrupción, a favor de sus comunidades, en favor de la sociedad en términos generales, lo que hayan producido en materia académica. Todo eso es lo que de verdad debe captar la atención del público para poder inclinarse a favor de un candidato. Doctor, deseamos también que hay muchos retos. Hay muchos retos como Estado panameño que no pueden ya postergarse y son fortísimos, que prácticamente nos han estallado en la cara como Estado. La seguridad social, le encaja el seguro social, pensiones y también jubilaciones. El tema del agua potable, todo el tiempo tenemos protestas por todos lados. El tema incluso de generación de empleos, el tema también de la economía y más que todo que esa economía se traduzca en crecimiento social más que crecimiento económico. ¿Cómo lo observa usted y sobre todo cuáles serían entre tantas prioridades lo que tiene la próxima administración que combatir directamente, de manera frontal, doctor? Mire, yo soy del absoluto convencimiento de que el problema que nos afecta más a todos los panameños es el de la corrupción y de la falta de aplicación de la justicia. Claro, mucha gente dice, bueno, pero es que eso no se ve. Sí, yo puedo convenir en que efectivamente eso parece que no se ve. Pero lo que ciertamente no se ve son las inversiones que el Estado podría hacer si no hubiera esa corrupción rampante entre nuestros políticos, entre nuestros partidos en particular y sobre todo en cuanto a la distribución de los recursos que obtiene el Estado panameño, que son muchos, y en verdad que Panamá es muy agraciada en cuanto a la posibilidad de obtener tantos recursos en comparación con la población que tenemos, y son recursos que podrían invertirse muchísimo mejor en, por ejemplo, solo para mencionar algo, tener tanques de aguas comunitarios, de manera que el agua no esté permanentemente en esos reservorios, y si se va a la del acueducto normalmente o se reduce, como puede ocurrir en una sequía extensa como en este momento está habiendo, pues se puede recurrir a esos tanques que permitan llegar a las distintas comunidades y llegar lejos, no solamente, y que no tenga que haber
la dispensa de camiones cisterna. A ver, lucha frontal contra la corrupción, a su juicio, tiene que ser algo prioritario una vez asuma el próximo gobierno. Señora. Sin embargo, también hay otros aspectos que llama la atención el doctor Márquez Amado, y tiene que ver con el tema de que en estos momentos ya hay ese rejuego, ese tablero electoral empieza a moverse. Que si las alianzas, faltan todavía las internas de los partidos y cómo terminan esos partidos sus primarias internas. ¿Cómo lo observa usted primero como ex magistrado del Tribunal Electoral, tomando en consideración de que hay voces que dicen, bueno, es que aquí tiene que haber una gran alianza opositora, de lo contrario no va a haber cambio? Mire, yo estoy también absolutamente convencido de que es necesario que se haga una gran alianza ciudadana y con aquellos partidos políticos que se quieran sumar a ella. El propósito debe ser el de que al llegar al poder, esta es mi lectura y esta es mi convicción, al llegar al poder se comprometa con esos cambios constitucionales que son indispensables para que la ciudadanía panameña y el Estado panameño pueda evolucionar a un Estado social en que todas las comunidades puedan beneficiarse y no solo unas cuantas, y además con unos costos excesivos que son los que en la mitad consumen los recursos que de otra manera se distribuirían mejor para satisfacer necesidades de las comunidades. Eso implicaría llevar a hacer cambios constitucionales, porque no podemos continuar con una asamblea elegida de la forma que lo estamos haciendo, que le da paso a un montón de mediocres, a un montón de personas inclinadas a la corrupción, inclusive sí, comprometidas, por lo menos indirectamente, con el crimen organizado. Sí. Y eso es indispensable que se cambie. A ver, cambios constitucionales siempre han sido promesas electorales. Y si tomamos el último ejercicio, fue también parte de la campaña de la actual administración. Pero lo que llega a la Asamblea terminó pues, lleno de unos cambios que al final echaron por tierra la intención. Y bueno, el Ejecutivo dice, yo cumplí con presentar la reforma. Allá la Asamblea que también desdibujó los intereses y quedó todo allí. Vamos a volver a encontrarnos nuevamente con esto, cambios constitucionales como bandera política. Es que es indispensable que el país, para poder evolucionar, supere la postración que se encuentra institucionalmente. Y si no se hacen esos cambios, vamos a tener una asamblea fenicia, procurando encontrar negociados en cualquier propuesta y en cualquier decisión que tenga ella que tomar. Y esa condición del actuar fenicio tiene que cambiar, y la única forma de cambiar es que se cambie la forma en que se eligen a los diputados. Mire, ahora mismo se escogen a los diputados por circuitos. Esa es una circunscripción electoral relativamente pequeña en comparación con una circunscripción electoral provincial, sí, toda la provincia, o nacional, todo el país. Sí. ¿Por qué? Porque los candidatos a diputados no tienen tanto recurso como para ir a pedirle el voto, entregándole regalos a todos los habitantes de una provincia, ni tienen en toda la provincia las mismas simpatías y las mismas conexiones que les permitiría salir electos. Justo Arosemena decía que mientras más amplia es la circunscripción electoral y más habitantes tiene, mayores posibilidades de acierto. Sí. Claro, nosotros las hemos reducido y por eso tenemos tantos desaciertos. A ver, hay un aspecto muy importante que le preguntamos también al magistrado Escoferi el viernes pasado en torno a esto. Bueno, la famosa quinta papeleta, para preguntar directamente, aprovechando la consulta a la ciudadanía, para darle más fuerza al tema si desea o no cambios constitucionales. Y decía el Tribunal Electoral es que la competencia es de la Asamblea para hacer esos cambios. Y siempre, me acuerdo, siempre viene al final esta iniciativa de quinta papeleta. ¿Cómo lo observa usted? Ojalá pudiera plantearse esa quinta papeleta, pero ni al Tribunal Electoral, ni a la Asamblea, ni a la que tiene un estrecho contubernio
entre sí en cuanto a que no se hagan las cosas que la sociedad requiere que se hagan, van a inclinarse porque se apruebe eso. Pero ojalá se aprobara. Si se aprueba, vamos a tener, estoy absolutamente seguro, una expresión, la voluntad popular en el sentido de que efectivamente sí se convoque a una constituyente. Y es un mecanismo mucho más fácil que tener que estar reuniendo esa cantidad de firmas previstas en la Constitución, que cuando se redactó esa norma se hizo precisamente para que no fuera fácil llegar a esa cantidad de firmas y no se hicieran los cambios que la población quiere que se hagan, porque yo estoy absolutamente convencido que la población sí quiere cambios. Ahora bien, cualquier presidente que llegue, en mi opinión personal, debería comprometerse con hacer esos cambios y no aspirar a quedarse en el poder, sino que tan pronto se hagan esos cambios, se convoque a unas elecciones generales de acuerdo con los que esos cambios hayan dispuesto, siempre que hayan sido aprobados también en un referéndum, y entonces sí, se convoque a todas las fuerzas políticas para que de acuerdo con las nuevas reglas se lleven a cabo unas elecciones y de ahí en adelante puedan hacerse otras cosas que sean necesarias para eliminar la corrupción y para hacer y lograr que los tantos recursos del Estado efectivamente lleguen a la población. Bueno, Guillermo Márquez Amado es magistrado del Tribunal Electoral, analizando con nosotros el panorama prácticamente en esta recta final a un año de las elecciones generales de mayo de 2024. Gracias por acompañarnos, doctor. Buen día ante todo. Buenos días.